Hola, hola. Hoy en Biología para Todos aprenderemos qué tipos de ecosistemas existen y cuál es su dinámica. Un ecosistema es el conjunto de seres vivos, el medio que les rodea y las relaciones que se establecen entre esos factores. Por tanto, los ecosistemas tienen dos partes, el biotopo y la biocenosis. El biotopo va a ser el medio en el que está ese ecosistema con sus características físicas de temperatura, pH, su geología. Y la biocenosis va a ser el conjunto de poblaciones de seres vivos que están en ese lugar, teniendo en cuenta todas las relaciones que se establecen entre esas poblaciones y entre ellas con el biotopo. La ecología es la ciencia que estudia todas estas partes y todas esas relaciones que se van a establecer entre la biocenosis y el biotopo. Para clasificar los ecosistemas vamos a tener en cuenta una serie de factores bióticos y abióticos que se pueden diferenciar en cada uno de los ecosistemas. Los factores abióticos son las características físicas del medio, como la temperatura, precipitaciones o la humedad, que son factores climáticos. La luz o la presión son los factores físicos. Y la composición del suelo, la cantidad de oxígeno o la salinidad son factores químicos. Tanto estos factores químicos como los físicos o los climáticos son factores abióticos. Los otros factores que nos ayudan a clasificar los ecosistemas son los bióticos. Estos son las características biológicas del ecosistema, es decir, las relaciones que se establecen entre los organismos de las diferentes poblaciones, entre los de la propia población y de estos con el medio. Teniendo en cuenta todos estos factores bióticos y abióticos, vamos a poder diferenciar los ecosistemas en dos grandes grupos: ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas terrestres van a ser aquellos en los que los organismos vivos viven sobre el suelo o en el aire. En los ecosistemas acuáticos son aquellos en los que los organismos viven dentro del agua. Vamos a comenzar con los ecosistemas terrestres. Y dependiendo de los factores climáticos de estos ecosistemas terrestres, podemos diferenciar cuatro grupos: los de zonas cálidas, los de zonas templadas, los de zonas frías y los de alta montaña. En las zonas frías, que son estas zonas que veis marcadas aquí, podemos diferenciar tres ecosistemas: el desierto polar, la tundra y la taiga. El desierto polar se caracteriza por escasas precipitaciones y una temperatura siempre inferior a los 0 grados centígrados. Esto provoca que la biodiversidad de estas zonas sea escasa. En la tundra, las precipitaciones también son escasas, pero sin embargo su temperatura supera los 0 grados centígrados en verano, aunque la verdad que no hace mucho calor, porque no llega a los 10 grados centígrados. En la taiga, que también se llama bosque de coníferas, encontramos unos inviernos nevados y muy fríos y unos veranos templados y húmedos por las precipitaciones. En las zonas cálidas que veis marcadas en el mapa podemos diferenciar otros tres ecosistemas más, que son el desierto cálido, la sabana y el bosque tropical. El desierto cálido tiene escasas precipitaciones y una variación de temperatura entre el día y la noche muy grande. Por ello, la biodiversidad en esta zona es muy baja. La sabana es un ecosistema con veranos largos, secos y calurosos, y sus inviernos son cortos, lluviosos y de temperaturas templadas. Por último, el bosque tropical o selva tropical es un ecosistema muy húmedo por sus elevadas precipitaciones. La temperatura es muy elevada y constante durante todo el año, siendo el bioma con mayor biodiversidad de los que veremos. En el siguiente bloque de ecosistemas que vamos a ver en las zonas templadas, donde por cierto está nuestro país,
vamos a ver otros 3 ecosistemas más: el bosque mediterráneo, el bosque caducifolio y la estepa. La estepa es una zona con inviernos muy fríos y veranos calurosos, a lo que se añade sus escasas precipitaciones. El bosque caducifolio o bosque atlántico, que encontramos en el Cantábrico, al norte de España, son zonas muy húmedas, con una temperatura suave a lo largo de todo el año, en las que predominan los árboles de hoja caduca. En estas zonas el suelo es muy rico en nutrientes. Por último, en el bosque mediterráneo, que encontramos en la mayor parte del territorio peninsular, se va a caracterizar por veranos secos y calurosos, inviernos templados y primaveras y otoños muy lluviosos. Las especies vegetales de estas zonas deben estar adaptadas a los largos periodos de sequía, por ello tienen hojas perennes, duras y pequeñas, como por ejemplo los pinos. Por otro lado, la fauna es rica y muy variada. El último ecosistema que veremos va a ser el de alta montaña, y como su nombre indica, se da en lugares que están restringidos a las zonas muy altas de la montaña, en las que las precipitaciones en invierno son en forma de nieve y en verano, otoño y primavera son en forma de lluvia. En estas zonas, la fauna y la flora tienen que estar adaptadas tanto a la altitud como al clima que se da. Ahora vamos a ver los ecosistemas acuáticos, que se diferencian en 2 grandes grupos: aquellos que tienen sal y que se denominan marinos, como los mares y los océanos, y aquellos que no tienen sal, el agua que no tiene sal, que se denominan aguas continentales. Los marinos son, por ejemplo, los océanos, mares, marismas o los estuarios, y según la profundidad se van a dividir en ellos 3 zonas. La zona fótica, esta de aquí, es la más superficial e iluminada de todas, donde viven los organismos fotosintéticos y la mayoría del resto de animales y plantas. La zona abacial, que casi no recibe luz y en la que la presión del agua es bastante alta, es una zona en la que la fauna es escasa. Por último, en la zona más profunda, a la que no llega luz y por tanto la flora escasea, es en la que habitan animales de aspecto sorprendente, como estos. A esta zona también se le denomina zona abisal. Los ecosistemas acuáticos de zonas continentales son, por ejemplo, los ríos, los arroyos, los humedales, los estanques, los lagos. Según el movimiento del agua, podemos diferenciar en ellos aguas tranquilas, como los humedales con poca profundidad y que sirven de refugio a aves migratorias. Por ejemplo, también los lagos y las lagunas, que tienen ese agua tranquila, con una mayor profundidad que los primeros, y en los que se puede diferenciar una zona fótica y una zona batial similar a la de los océanos. El segundo grupo de ecosistemas acuáticos de zonas continentales son aquellos en los que el agua está corriendo, se mueve, como por ejemplo ocurre en los ríos, los arroyos o los manantiales, en los que el agua se mantiene más fría y rica en oxígeno, debido al movimiento que tiene. Por ello, en ella van a vivir muchas más especies de seres vivos. No puedo terminar este primer vídeo de los ecosistemas sin explicaros cómo funciona el ecosistema y cómo la energía y la materia va a irse moviendo a través de él. Como ves en la imagen, la energía entra en los ecosistemas gracias al sol. La energía lumínica es captada por los organismos fotosintetizadores, que son plantas y algas. A estos organismos que transforman la energía del sol y la materia inorgánica en materia orgánica se les denomina productores. Cualquier planta puede ser comida por un herbívoro, a los que denominamos consumidores primarios. Y estos a su vez son comidos por los carnívoros, a los que llamamos consumidores secundarios. Incluso
hay un consumidor terciario que se come a otros carnívoros. Cuando cualquiera de estos organismos muere y llega a la superficie del suelo, serán los descomponedores los que se encarguen de transformar esa materia orgánica en inorgánica y devolverla al suelo para que pueda ser utilizada otra vez por las plantas. Como ves, esto hace que el flujo de materia a través de estos pasos o niveles sea cíclico. Comiencen las plantas introduciendo materia inorgánica, pase por productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios, terminen descomponedores que lo devuelven al suelo y que puede ser otra vez introducido por las plantas. Es un ciclo cerrado. Sin embargo, la energía lumínica o la energía que entra en el ecosistema va a proceder del Sol y va a pasar por los diferentes niveles. Pero en cada uno de estos pasos se va a ir perdiendo parte de la energía. Por lo tanto, su flujo es abierto. Todos esos niveles de los que llevo hablando un rato, productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios y descomponedores, se les denomina a cada uno de ellos nivel trófico. Entonces, los niveles tróficos son grupos de organismos que obtienen materia y energía de la misma manera. En los productores están las plantas, algas y algunas bacterias. En los consumidores se encuentran los herbívoros, carnívoros, omnívoros y carroñeros. Y por último, en los descomponedores encontramos a los hongos y las bacterias. Esta imagen que estoy utilizando para explicar cómo el flujo de energía y materia va a ir dentro de un ecosistema va a representar una cadena trófica. Pero está claro que en la naturaleza no es tan sencillo, sino que las relaciones son mucho más complejas, como puedes observar aquí. A esto se le denomina red trófica. Otra manera de representar este flujo de materia y energía son las pirámides tróficas. En estas pirámides situamos en la base a los productores y en la cima a los consumidores terciarios, como por ejemplo en estas de aquí, que son pirámides de energía, biomasa o de números. En la de energía, esta de aquí, se representa la energía que hay en cada nivel. Y fíjate que siempre hay mucha más energía en la base que en la pirámide, porque ya hemos dicho que la energía entre un nivel y el siguiente se va perdiendo poco a poco. En esta de aquí, que es la pirámide de biomasa, representamos la cantidad de materia orgánica que hay en cada nivel. Mira, normalmente suele haber más aquí. Y por último, en esta representamos el número de organismos que hay en cada uno de los niveles. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en la próxima.